Hola, muy buenas noches. Soy Tatiana Cuevas, soy curadora invitada del Museo Amparo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que iniciamos un ciclo de charlas con artistas cuya obra forma parte de la colección del Museo Amparo, en el marco de la exposición El tiempo en las cosas, que es una exposición ya permanente de la colección de arte contemporáneo. El museo ahora, a partir de febrero de este año, tiene ya instaladas en sus salas permanentes la colección de arte prehispánico, la colección de arte virreinal y siglo XIX y ahora también la colección de arte contemporáneo, ofreciendo así digamos, una vista panorámica de las artes en nuestro país. En este ciclo de charlas que empieza el día de hoy, vamos a iniciar con Iñaki Bonillas, porque, bueno, tenemos a lo largo de 6 salas en el segundo piso del museo, se está exhibiendo la exposición permanente, y en la séptima sala, que está separada arquitectónicamente de las 6 restantes, decidimos dedicarla al enfoque, a la presentación de un conjunto de obras de un solo artista que permita pues comprender con más profundidad una investigación o las líneas de investigación que ha llevado a lo largo de su trayectoria. En el caso de Iñaki, el Museo Amparo resguarda un conjunto de obras que fueron producidas entre 1998 y el 2010. Y en este transcurso, digamos que se gestan los primeros intereses de Iñaki Bonillas en la fotografía, y también el inicio del trabajo que ha dado, bueno, o sea, ha generado más de 20 obras a lo largo de más de una década, a partir del archivo que heredó de su abuelo, J.R. Plaza. Entonces, esta pequeña selección son 5 piezas que mapean, digamos, estos orígenes, se están presentando en la sala Enfoques y digamos que son el pretexto para la charla que tenemos hoy. Iñaki, si quieres abrir tu cámara para acompañarnos, para poder, digamos, hablar no tanto de estas 5 piezas, vamos a mencionarlas, sino de las piezas que fueron producidas en torno a ellas para conocer pues de dónde vienen y cuáles fueron las pautas que se han ido gestando y que han gestado, bueno, ya esta larga trayectoria de Iñaki. Yo solo quería comentar que, bueno, si bien la obra de Iñaki Bonillas parte de la fotografía, su práctica no es la de un fotógrafo. Sus primeras investigaciones se enfocaron en el aislamiento de elementos constitutivos de la fotografía, como la luz o el soporte fotográfico, o incluso los mecanismos que generan la fotografía, como puede ser la presión del obturador o las variantes de exposición, hasta también la manipulación en procesos de impresión. Y bueno, este es un aspecto de su trabajo que empezó desarrollando un análisis conceptual de la fotografía. Como les mencionaba hace un momento, en el año 2000 recibe el archivo fotográfico de su abuelo materno, titulado, bueno, se acaba conocido ya como el archivo J.R. Plaza, conformado por casi 3.000 fotografías agrupadas en 30 álbumes, 800 diapositivas, 2 volúmenes de una enciclopedia de cine y varios documentos. Y eso ha sido la fuente de una serie de obras que vamos a transitar junto con Iñaki el día de hoy. Y creo que bueno, este archivo lo ha venido, se ha venido acercando a él a través de procesos de apropiación y reciclaje principalmente. Como decía, ha sido la fuente de más de 20 piezas que analizan aspectos, además de compilación, sistematización y clasificación de las imágenes, la manera en que las imágenes determinan la construcción de la memoria y las posibilidades de un archivo para poder aludir y desdoblar conceptos y problemas clave de la historia de la fotografía y de la práctica de la fotografía en sí misma. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con algunas imágenes de las obras que están en exhibición en la sala Enfoques y vamos a continuar después con tres bloques, digamos, de discursivos que nos van a guiar en esta conversación. Bienvenido, Iñaki, muchas gracias por Gracias, Tatiana, y aceptar la gracias invitación. no a ustedes, a ti y al Museo Amparo, y gracias por
tan maravillosa introducción. Casi que ya podríamos dar por terminada la conversación con lo amplia que estuvo la descripción. Muchas gracias. Y sí, como bien decías, voy a compartir contigo, con ustedes, una presentación donde primero podríamos brevemente, si te parece, recorrer las obras que forman parte de la sala 7, conocida como Enfoques, que son 5 obras, todas de mi autoría y todas forman parte de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo. Creo que logramos apretarlas todas, ¿no? Una tuvo que ir a dar al pasillo, pero entraron todas. Si mal no recuerdo, creo que no quedó un solo trabajo fuera, ¿no? No, están todas ahí dentro y creo que también fue muy interesante justo esto que mencionas, que una salió al pasillo, pues bueno, también pudiendo, ahí está, pues ocupar también espacios de tránsito, que es bien importante también en un museo poder tener estos tránsitos activos, ¿no? Que no sean solo una conexión entre la última sala de la exposición y para pasar a la siguiente muestra, eh, sino un espacio que el público pueda también como encontrarse con algún gesto, en este caso muy simple, que altera la percepción de este tránsito y que invita también a entender cómo puede, bueno, hasta dónde puede llegar la fotografía en este caso, ¿no? Esta es una pieza titulada 10 cámaras documentadas artísticamente, es una pieza del 98, de las muy, muy tempranas de Iñaki, y en un momento vamos a ver el marco en el que se desarrolló esta pieza. Y bueno, está conformada por el registro del sonido que hace el disparador de 10 cámaras diferentes, ¿no? Yo recuerdo la Pentax, la Minolta, la Nixon, pero bueno, son 10, Iñaki, tú la sabes mejor. Son, son, Eh, en efecto, son 10 y son las 10 que estaban a mi alcance en el estudio del fotógrafo del cual fui asistente en los 90 de mi tío Carlos Omonte, y algunas otras cámaras que saqué de por aquí y por allá. Y pues eso me parecía fascinante, la diferencia acústica entre una cámara y otra. Y dado que yo no hacía la foto, yo solo era el asistente, pues estaba muy al pendiente de el territorio extrafotográfico, ¿no? En este caso, el sonido de la cámara, de las cámaras, pues ya me hablaban de un posible resultado que yo vería más adelante, ¿no? Comencé a descifrar cuando mi tío estaba utilizando una cámara de formato medio, una Polaroid, una cámara digital o una cámara análoga de 35 milímetros, y en consecuencia, pues sabía más o menos cuáles eran las diferencias que veríamos más adelante, ¿no? Así que por aquella época recibí la invitación de participar en Fotoseptiembre, en el Centro de la Imagen, y me pareció en ese contexto, en esa época donde todavía, pues, digamos, la fotografía tradicional, el fotoperiodismo estaban, pues, al acecho, presentar un trabajo fotográfico, pero sin imágenes, sino con sonidos que invitaban, pues, al espectador a construir su propia imagen, tal y como a mí me pasaba en el estudio de Somonte, ¿no? Cada obturador pues disparaba, al menos en mi imaginación, una potencial imagen, ¿no? Y este fue sí, mi primer trabajo. y el momento efímero, ¿no? De ese clic que va a finalmente aterrizar en una imagen permanente, ¿no? Entonces, esta situación ambigua también de sorpresa, ¿no? De lo que va a generar una cámara distinta, ¿no? Cada cámara genera un tipo de imagen. Entonces, ese sonido determinante y al mismo tiempo, pues, tan efímero, ¿no? Aquí añadí por lo menos los sonidos del obturador de la cámara Vivitar 2000, que va desde un milavo de segundo hasta un segundo. Había dentro de las 10 cámaras otras de ellas que iban hasta los 30 segundos, así que
si uno tenía la paciencia, pues podía oprimir play y escuchaba un disparador y 30 segundos más tarde se cerraba ese disparador, ¿no? Eh, y eh, este es el siguiente trabajo. Tatiana, no sé si quieras hablar de él, de la sala enfoques. Bueno, este es Lightrooms, es una pieza del 2000 y es también, bueno, una de tus primeras obras donde ya se rastrea este interés de la exploración técnica y conceptual de la fotografía. En este caso se enfoca la pieza en la luz como el elemento condicionante de la imagen y presentando una muy sutil variación cromática, ¿no? Son 6 tonalidades, tengo aquí anotadas el blanco, verde, amarillo, azul, rosa y durazno. Y que, bueno, si las ves en un espacio, pues prácticamente son lo mismo, pero al aislarlas, tienes ya digamos que esa sutil distinción que es la variante igual de cualquier fotografía, ¿no? La condición lumínica, pues lo es todo. Entonces, bueno, cuéntanos tú más de Exacto. de la primera vez que la montaste y el contexto. Más adelante les mostraré una imagen que tuve que rastrear de un cajón que creo que no habría hace 20 años. Digitalicé un negativo que les mostraré por primera vez de Lightrooms en su sede original, que fue el Exteresa de la era de Guillermo Santamarina, el curador de esta exposición, si mal no recuerdo, creo que fue él en colaboración con Hugo Cervantes, se llamó Antes y Después de Kraftwerk, y pues yo calculo que habré hecho 2 o 3 trabajos antes de que recibiera esta invitación por parte de Guillermo para presentar por primera vez mi obra en una institución. Nunca antes lo había hecho. Él, como siempre, se ha mantenido hasta la fecha súper fiel de trabajar con los jóvenes que recién comienzan. Y pues había hecho eso, 2 o 3 trabajos, el de las cámaras documentadas acústicamente y alguna otra cosa más. Y pues ya habían circulado un poquito por aquí y por allá. Y parecía como una oportunidad interesante para quizá explorar con una pieza que tuviese una suerte de diálogo más estrecho con el espacio, porque uno no puede simplemente pues ignorar el Exteresa, que tiene unas características pues muy digamos marcadas, ¿no? De entrada pues, Dominantes. era un convento, es casi un edificio que está al borde del suicidio, ¿no? Está sumamente chueco la arquitectura del edificio y bueno, es muy oscuro también, ¿no? Así que, pues eso, viniendo un poco de la fotografía, no pude evitar trabajar en opuestos, ¿no? Así como en la fotografía análoga, pues un positivo nace de un negativo, aquí pensé invertir un poco el espacio, ¿no? Convertir ese espacio gigante y oscuro en pequeñitos espacios luminosos. Y por aquel entonces, pues todavía uno podía ir a una ferretería y comprar una serie de focos que no eran tan distintos entre sí, ¿no? No es como hoy que la tecnología de LEDs tiene todas las posibles temperaturas. Por aquel entonces, esta colección que se llamó Softones, si mal no recuerdo, fue la primera vez que Osram y Philips sacaron una colección de focos incandescentes donde había variaciones de temperatura, ¿no? Variaciones de color, pero eran realmente mínimas, como tú bien decías, si las presentabas en una habitación y ponías todos los focos repartidos en distintas lámparas, pues francamente no apreciabas la diferencia. Y lo que me pareció interesante era poder experimentar pues sensorialmente, físicamente, estas variaciones infinitesimales que una vez que las aíslas, pues eso mínimo se convierte en una experiencia muy aguda, ¿no? Esos cambios que en principio parecen mínimos se vuelven eso, ¿no? Una ampliación interesante. Así que
ya verán la foto más adelante y Ujú. les contaré un poco más sobre la primera vez que se presentó este trabajo. Y luego, bueno, tenemos esta pieza del 2004, Ciudad y Paisaje, que es una, no de las primeras, pero sí de las tempranas del archivo de tu abuelo, y que además es una pieza como, en general habías y has trabajado con las imágenes de personas, ¿no? Dentro del archivo. Y en esta pieza son locaciones y surge además a raíz de un encuentro fortuito en un álbum donde encuentras estas dos imágenes dispares, ¿no? De una locación, de un paraje así como desolado y por otro lado una imagen de la construcción de Ciudad Universitaria. Y de ahí es que surge esta como selección que tú complementas, ¿no? Con 80 fotografías o 80 diapositivas por dos, ¿no? Por dos proyectores, para pues hacer esta vinculación entre el paisaje, digamos que las aspiraciones desarrollistas, los alcances del desarrollo, lo que sí alcanzó Ciudad Universitaria y en contraposición con parajes pues desolados, ¿no? A ver, cuéntanos un poco más de esta. Bueno, quizá para los que nos escuchan, contarles que este archivo que denominé JR Plaza, en realidad eh, el JR es como mi abuelo solía abreviar su nombre, José María Rodríguez Plaza, y en realidad son 30 álbumes de fotografía familiar que reúnen, pues eso, cerca de entre 3,000, 4,000 fotografías. Pues todos, supongo, en algún momento de nuestra vida hemos tenido uno de estos álbumes familiares en nuestras manos y quizá la singularidad de estos que yo heredé tiene que ver con la seriedad con la que se tomó mi abuelo, pues el almacenamiento de toda una historia vista a través de la fotografía. Los álbumes empiezan con las fotografías que decidieron, digamos, unir mis abuelos cuando se casaron, de sus propios pasados, de sus propias familias, y luego ambos pues comienzan toda una vida de la mano de la fotografía, donde también vemos pues un sinfín de imágenes que se las van regalando en el grupo de mi abuelo. Había un fotógrafo profesional, Fernando Lipkau, y pues a diferencia de muchos álbumes familiares donde las únicas fotografías profesionales son las de la boda, aquí en estos álbumes que yo heredé hay una calidad muy alta, dado que había un fotógrafo profesional en el círculo íntimo de mi abuelo. Y por último, pues también comienzan ya a aparecer pues estas fotografías casi desechables, ¿no? Que tomábamos con estas camaritas que compraba uno en Sanborns y que después de hacer los 36 disparos tirabas a la basura y la calidad era ínfima, ¿no? También se ve en estos álbumes pues un poco eso, ¿no? El tránsito de la fotografía cuando se hacía con cuidado, se pensaba muy a fondo antes de hacer una foto porque pues costaba caro y tomaba tiempo, y como más adelante lo instantáneo pues comienza a darle entrada a cualquier tipo de imágenes sin ningún criterio de selección, ¿no? Pero digamos de los 30 álbumes, pues en los primeros 20 el escrutinio con el cual mi abuelo seleccionó, colocó, pegó, modificó las fotos es realmente impresionante. Yo, de hecho, pues cuando tuve acceso a este material por primera vez, que fue cuando comencé a pasar fines de semana en casa de mis abuelos y acampaba en el dormitorio de mi abuelo, a su lado, al lado de un librero. En la parte baja del librero estaban estos 30 lomos de piel idénticos, rotulados todos con un DIM, con estos números que uno imprimía como en unos discos de plástico, y estaban todos numerados, y yo pensé, wow, estoy aquí durmiendo al lado de una pieza de Oncaguara, ¿no? Siempre esa fue como mi primera sensación. Más adelante, cuando mi abuelo ya
murió y tuve un acceso ya más consciente a este material, pues bueno, eso me di cuenta que en realidad estaba ahí reunida una pequeña historia de la fotografía que pues comprendía un poco toda la evolución técnica, ¿no? De Ujú. el medio, desde un punto de vista familiar, privado, donde ya verán en los trabajos que les mostraré más adelante del archivo, el protagonista principal era mi abuelo. Él se sentía un actor de cine, digno de las películas del oeste, y se fotografió a él constantemente, vaya, además de ser, pues es un archivo familiar, es un compendio que muestra un poco la historia antes del selfie, ¿no? Un hombre que tuvo un idilio con la cámara, pues muy, muy agudo, ¿no? Pero bueno, este trabajo en particular, Ciudad y Paisaje, es el primer trabajo donde dos imágenes del archivo en realidad son el pretexto para ampliar un poco más el archivo e invitar imágenes fotográficas pertenecientes a otro medio, en este caso a revistas. Siempre me ha parecido que la fotografía pues tiene esta, eh, pues, este egoísmo donde te muestra, pues eso, un fragmento de la realidad y la curiosidad de qué es lo que estaba arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, en mí es muy agudo. Y me pareció una, pues, casi broma de mi abuelo poner dos fotografías encontradas en dos páginas de los álbumes, una de un paisaje desértico y otra del edificio de rectoría de Ciudad Universitaria, casi como haciendo un comentario de cómo el paisaje se va transformando en un paisaje urbano. Así que me sirvió un poco eso de pretexto para, pues eso, digitalizar imágenes de las revistas que encontré ahí en Donceles, donde aparecían pues instantáneas de Ciudad Universitaria, de los otros edificios. Uno piensa en Ciudad Universitaria como un ejercicio urbanístico de colaboración muy amplio, no nada más se resume en ese único y exclusivo edificio que fotografió mi abuelo, y un paisaje desértico, por más desértico que parezca, en realidad pues hay un sinfín, digamos, de matices en sus alrededores, ¿no? Así que funciona como una suerte de reloj donde vemos, pues eso, dos imágenes centrales impresas, solo iluminadas con la ayuda de la luz de dos proyectores, y del lado derecho y del lado izquierdo, casi como si nos pudiésemos zambullir y nadar en los alrededores de la imagen, en la periferia, en lo que no vemos, ¿no? Y pues eso, cada vez que aparece un paisaje, la ciudad se antepone como si fuera un reloj que le va comiendo un poco el tiempo a los paisajes desérticos, ¿no? Desolados. Más adelante mostraré imágenes que lo explican todo, espero un poquito mejor de lo que yo lo acabo de hacer. Y bueno, esta otra que es Principio de Incertidumbre 2, esta es una serie y es la segunda de la serie. En total son tres, ¿correcto? Es una pieza del 2009 y en donde, bueno, pues se genera precisamente, o sea, se busca generar eh, una cierta incertidumbre entre lo que ves en una imagen y cómo está representada, ¿no? Aquí los tonos, se están contraponiendo tonos cálidos y tonos fríos, pero se sobreponen a imágenes cuyo origen debiera ser digamos, si es la playa, si es un desierto que debería ser el tono cálido, está filtrada por el tono frío. Entonces, como generar esta dislocación de la percepción en cuanto uno se acerca a ver las imágenes y encontrarse pues este desacomodo de la representación. Exacto, sobre todo cuando uno ve imágenes de paisajes fríos o cálidos en blanco y negro, uno muchas veces se pone a pensar, realmente aquí hace frío o aquí hace calor, ¿no? Los extremos se tocan, y si no tuviésemos la nota al pie, el texto, el encabezado, sería quizá difícil discernir si se trata de un polo o del otro, ¿no? Así que aquí me serví de el entintado tradicional de fotografías en blanco y negro para, digamos, añadirle una tonalidad fría, una tonalidad
cálida a estos dípticos, a estos pares, que si les retiráramos el color, pues parecerían casi idénticas, ¿no? Tomas que se hicieron una al lado de la otra, pero en realidad pues no podrían estar más separadas, más distantes, ¿no? De ahí el principio de incertidumbre. Y esta otra pieza, que es una pieza que se modifica o se ha modificado a lo largo de sus distintas presentaciones, se titula La expresión de las emociones, es una pieza del 2010 que, bueno, se presentó nuevamente en 2012, ha tenido otras presentaciones y esta del 2021 tomó la forma de estas cajas de luz en donde, bueno, se presentan este conjunto de fotografías en donde los rostros de las personas retratadas, bueno, es digamos que la falla de la foto, ¿no? Cuando cierran los ojos, cuando esas fotos que en teoría no funcionan, digamos, para poder guardar la memoria de la persona retratada, están aquí expuestas precisamente para poder analizar en dónde radica realmente la emoción, ¿no? Los ojos dicen mucho, pero al tenerlos cerrados también el contexto, el lenguaje corporal, la postura, eh, pues dicen también, expresan. Y bueno, y esta paridad también o analogía que se hace con la expresión de las emociones en el hombre y los animales de Darwin, ¿no? Como una referencia por ahí Exacto, de rebote. de ahí viene en esas láminas de Darwin, que él fue el primer científico que comenzó a ilustrar sus libros con fotografías, porque antes de Darwin, sobre todo eran ilustraciones y estaba muy mal visto, ¿no? Ilustrar un libro con fotografías, y él fue uno de los primeros que trabajó con un fotógrafo holandés y fotografiaron a un sinfín de personas bajo diversas actuaciones de distintas expresiones, y Darwin quería hablar un poco del carácter universal de las expresiones, ¿no? Como si aquí o en Japón le aventamos un balón a un niño desprevenido, pues reacciona de la misma manera, ¿no? Independientemente del Cultura. contexto exacto, cultural. Pero en esas láminas, curiosamente, Darwin no pues investiga sobre por qué distintas razones cerramos los ojos. Y me pareció interesante completar esa investigación o añadir un capítulo más a la investigación de Darwin, dado que en el archivo J.R. Plaza pues hay un sinfín de fotografías de familiares con los ojos cerrados. Hoy en día, con un teléfono celular, pues tenemos la posibilidad de editar las imágenes que salieron mal y repetirla hasta el cansancio, hasta que nos quede el resultado deseado. Pero antiguamente, pues tú tomabas la foto y quizá después dejabas de hacer fotos y retomabas el rollo en el siguiente viaje, y quizá unos meses después ya lo revelabas y resultó que esa primera persona que fotografiaste pues tenía los ojos cerrados y pues ya había pasado suficiente tiempo como para no ver a esta persona nunca más, ¿no? Y no poder repetir en consecuencia la fotografía. Entonces, pues bueno, me pareció que podía ser interesante buscar en la literatura, que está plagada en la ficción de descripciones de personajes que cierran por distintos motivos los ojos, las respuestas a por qué estas personas habían cerrado los ojos. Así que fue una especie de juego de memoria, de buscarle a una imagen, digamos, su nota al pie, y lo que vemos ahí son citas de autores de mis lecturas, donde van mencionando un poco por qué cada uno de estos personajes cerró los ojos, ¿no? Pues sí, bueno, ese es el recorrido que podemos hacer en la sala Enfoques y ahora queremos ampliarlo con estas tres secciones que vamos a recorrer. Exacto, me tomé la libertad de hacer esta primera introducción, orígenes, donde les pensaba compartir tres trabajos que giran alrededor de Lightrooms, una de las obras de la cual ya habló Tatiana, que forma parte de la colección y que está presente en la sala Enfoques. Quizá el antecedente, esa pieza Lightrooms es del 2000, y pues el antecedente
sería esta, Lighting, de 1999, que presenté en el estudio de Fernando Ortega, artista y colega, que solía, y me parece que sigue teniendo su estudio aquí muy cerca de donde yo estoy, en la Roma Norte, yo en la Roma Sur, él en la Roma Norte, y en el último piso de su casa tenía él un estudio que estaba vacío, y en el centro de la habitación colgaba un socket pelón sin foco, y a mí, bueno, me dieron unas ganas tremendas de ayudarle a ese socket a cumplir su misión en la vida, que es ser, digamos, enroscado con un foco e iluminar esa habitación que pues tristemente solo podía ser iluminada con luz natural, ¿no? Pero en la tarde-noche pues se convertía ese espacio en una cámara oscura, ¿no? Así que fui a la ferretería de al lado, compré los focos que estaban ahí disponibles a la mano, a la venta, y fui uno por uno colocándolo en este socket pelón, y posteriormente coloqué una pantalla que me servía también no solo como pantalla para recibir futuramente imágenes, sino para cubrir la única ventana que había en esa habitación, con lo cual no entraba luz. Y fui, pues eso, fotografiando el color que bañaba esa pantalla con la ayuda de transparencias para posteriormente proyectar ya, digamos, la interpretación que hace la fotografía del color y de la luz. A mí me parecía muy llamativo que de pronto, trabajando con Carlos Omonte, yo podía ver una luz determinada, considerar que tenía ciertos matices cromáticos, y luego a la hora de ir al laboratorio, revelar e imprimir, pues el resultado era otro, ¿no? Y me parecía, a diferencia de la pintura, donde pues tú escoges un color y lo plasmas y es ese color, en la fotografía hay toda una serie de intervenciones que pueden modificar la realidad cromática de la luz. No solo la exposición de la cámara, sino el revelado y posteriormente la proyección, ¿no? Así que era, pues eso, una suerte de investigación sobre cómo la fotografía percibe el color de la luz, digamos, ordinaria, doméstica, y de ahí que en estas diapositivas que vemos del lado derecho, pues las variaciones, de nuevo, como en Lightroom, sean mínimas, ¿no? Uh -huh. Eh, y posteriormente a esta incursión, Eduardo Avaroa curó una exposición en Artanaidía, la galería, el espacio de exposiciones que llevó Aide Rovirosa durante algunos años, primero en el centro histórico y después en una casona en la Roma que se demolió, y me parece que hoy en día es un edificio donde está, si mal no recuerdo, la colección Coppel. En fin, Eduardo Avaroa organizó una exposición en esa casa antes de que fuera demolida, y el tema alrededor de su curaduría eran pues trabajos que tuviesen que ver con luz, y en una, digamos, estrategia similar a la del trabajo con el que iniciamos nuestra conversación, 10 cámaras documentadas acústicamente, hice pues una incursión de los tonos lumínicos, pero no a través, en el caso anterior, de la fotografía y la luz, o en el de Lightroom, donde es la experiencia, digamos, casi sensorial directa del espectador con la luz, sino a través de el sonido, y en colaboración con un DJ, sampleamos de nuestros discos cada vez que aparecía la palabra light, luz en inglés, e hicimos una composición que sonaba en una sala oscura de Art and Idea, donde lo que se escuchaba era esto.
pues eso, 28 tonos, pero tonos, digamos, De luz. acústicos de luz, ¿no? Y pues Ahí está la eso, original. exacto, desde luego me llevó a querer, pues bueno, ya que había hecho esa inversión tan importante de dinero en focos, que no se quedaran en una sola investigación. Así que dichos focos los llevé al Exteresa y aproveché que se habían desmontado algunas mamparas de una exposición anterior a la mía y con esas mamparas construimos en aquel entonces, a diferencia de cómo la montamos nosotros ahora en el Amparo, que son 6 cubículos, aquí eran 8, y bueno, es una fotografía en blanco y negro, pero se alcanzan a descifrar un poco los matices, ¿no? De el color en la luz y cómo, pues bueno, funcionaba en el contexto del Exteresa. Y pues bueno, eso dio pie a que Sí. continuara, digamos, con la posibilidad de trabajar directamente con instalaciones de sitio específico, donde gestos pues muy sutiles, solo con luz podrían transformar un espacio, ¿no? En este caso, esta obra, Corredor de Luz del 2004, la presenté por primera vez en la Galería OMR, en el marco de mi primera exposición individual en esa galería. Y si recuerdan, para los que visitaron la sede original de OMR, era una casona porfiriana de la Roma Norte con una serie de cuartos, todos conectados, digamos, por una serie de marcos que podía ir uno atravesando y pues experimentando salas de distintas dimensiones, ¿no? La última sala estaba totalmente bloqueada de luz porque se utilizaba en aquel entonces para proyectar pues obras en video, y la primera, la más grande, la que colinda con la Plaza Río de Janeiro, pues era desde luego la sala más luminosa al tratarse de la esquina de la casa, y por lo mismo pues tenía dos grandes ventanales en dos distintas direcciones, ¿no? Ubicados. Y me parecía muy interesante el tránsito del día a la noche en escasos 15 pasos, ¿no? Al recorrer la galería OMR. Y pensé si no sería interesante, pues, ese tránsito, volverlo inclusive más delineado con la ayuda de un corredor que cancelaba las habitaciones de en medio y solo te permitía, digamos, transitar de la primera a la última, ¿no? De la sala número 1 a la 4 y de la 4 a la número 1. Es decir, pasar del día a la noche en un abrir y cerrar de ojos. Y eh, posteriormente decidí añadirle luz de neón, y lo mismo, en aquella época pues existían de dos sabores, de dos colores, frío y cálido. Y de nuevo, la variación era mínima. Vaya, si uno va hoy en día a un supermercado y mira el techo, se fijará que muchas veces hay luces frías y luces cálidas, y la verdad es que los productos se siguen viendo igual de mal o igual de bien, pero al aislarlos aquí, pues el contraste se volvía desde luego mayúsculo, ¿no? Y la sensación de transitar de lo cálido a lo frío, del día a la noche, pues se volvía una experiencia interesante. Y pues bueno, supongo que aquí y en otras obras, pues comienza mi interés por rendirle homenajes a artistas o figuras familiares, como el caso de mi abuelo. En este particular trabajo, pues es clarísima la influencia de Bruce Nauman, por ejemplo, ¿no? Y sus pasillos de Y de luz. Nauman y de Flavin y pues incluso de Turrell, ¿no? Con toda esta exploración, que es una exploración otra, que justo te quería preguntar, digo brevemente porque tenemos todavía un camino largo, pero ¿cómo te vinculabas y disociabas también al mismo tiempo de estas prácticas de los años 60, 70
¿no? Tan claras en torno a la luz, a la experiencia de la luz también, En y la el experiencia. caso de Bruce Nauman, muy cerquita, vaya, me vinculaba Sí, es un homenaje, pues. ahí al ladito, ¿no? Pero en el caso de James Turrell, diría casi que son ejercicios opuestos, ¿no? El de él es un trabajo altamente tecnologizado, ¿no? Y en mi caso era pues una experiencia que tenía mucho más que ver con la cotidianidad y con lo que tenía uno al alcance en la ferretería de enfrente, ¿no? Así que sí, pues hay semejanzas, pero al mismo tiempo creo que la aproximación pues era totalmente opuesta, ¿no? Eh, y pues sí, en efecto, tampoco llegué mucho más lejos en esta investigación sobre la luz y el espacio, cuyo punto de partida fue la relación del color y de la luz con la fotografía, y bueno, se fue complejizando y ramificando un poquito, pero luego, pues bueno, metí reversa y continué mi exploración sobre la fotografía con un soporte estrictamente fotográfico, ¿no? Así que, pues bueno, esto ya de alguna manera para mí quedó en el olvido, ¿no? No, pero bueno, como tal como lo pusiste, son los orígenes y son, o sea, es parte, porque además tú desde muy joven pues eras un ávido lector, ¿no? De múltiples referencias y de la práctica artística, tenés un análisis claro, pues no estabas haciendo un homenaje, no estabas haciendo un tropiezo con algo, ¿no? Era un homenaje a partir de otro contexto y de otra situación, que viene también con tu práctica posterior, ¿no? Esta apropiación de un archivo existente que te lleva a desmenuzar la fotografía, bueno, por muchos caminos que, bueno, vamos a recorrer. Exacto, sí, hay algo tanto en este trabajo, Corredor de Luz, como en los que veremos a continuación, de pues una suerte de rescate de memoria, ¿no? Eh, en algún momento dado, si yo quizá no hubiese puesto el ojo en estos álbumes, pues bien podrían haber ido a parar a un mercado de pulgas, a la Plaza del Ángel, en la zona rosa, o simplemente haber continuado en manos, digamos, de la generación a la que le correspondería haber heredado este material de mi mamá y sus hermanos en Yucatán, lleno de salitre, con las imágenes ya pegadas al plástico que las protegía, ¿no? Entonces, pues este fue uno de los primeros trabajos que hice con el archivo heredado por parte de mi abuelo. Se presentó conjuntamente con el corredor de luz. Así que para mí había un vínculo de pasar, digamos, del día a la noche, de la luz fría a la luz cálida, con el abanico, digamos, de fotografías que podíamos ver aquí. Se trata única y exclusivamente de las fotografías verticales del archivo JR Plaza. Y decidí escoger las verticales y no las horizontales porque el, digamos, acto de girar la cámara 90 grados, pues te vuelve mucho más consciente de lo que estás fotografiando. La posición horizontal, pues es casi como la automática, la que te dicta ya la propia arquitectura de la cámara y en consecuencia, pues quizá de lo que más fotos hay, porque es el camino más fácil, ¿no? Pero en segundo lugar, también la verticalidad, pues se presta más para las fotografías de retrato. Y como les comentaba, en estos álbumes, sobre todo vemos a mi abuelo retratarse insistentemente. Así que lo que vemos en estas 990 fotografías no es solo, digamos, el recorrido de cómo una persona nace, crece y muere, sino cómo también la fotografía, como la entendimos nosotros antes de la revolución digital,
pues nacía, crecía y moría, empezando por fotografías en blanco y negro, después Polaroids, color y por último unas fotocopias ya casi groseras hechas en Office Max, ¿no? Que acabaron también poblando las páginas de los álbumes, ¿no? Pues bueno, quizá el viaje que yo he emprendido en esta exploración con el archivo, pues ha sido, sí, de lo general a lo particular, ¿no? En un principio, los trabajos que hacía, pues eso, tenían que ver con el análisis del material tal y como lo recibí, ¿no? Vamos a ver, pues, de qué está hecho, ¿no? ¿Qué lo comprende este acervo? Y poco a poco, ciertas imágenes comenzaron a manifestarse de una manera más presente y quizá el trabajo comenzó a volverse menos analítico sobre el medio y un poco más narrativo, donde pues la figura de mi abuelo alcanza ya los aires pues de un personaje de novela de ficción, ¿no? Me pasó cuando presenté todos los trabajos que he hecho con este archivo en un espacio en Barcelona, en la Virreina, que me comentaban, esto te lo inventaste tú, ¿no? Tu abuelo no pudo haber hecho esto, ya cuéntanos un poquito el secreto detrás de esto, ¿no? Así que bueno, de la verticalidad pasamos a la horizontalidad. Aquí, pues, como mencionábamos al principio, pues parecía casi como una suerte de pista que había dejado ahí mi abuelo para que alguien la recogiera, ¿no? Por qué enfrentó estas dos fotografías en blanco y negro del mismo tamaño, donde pareciera que Rectoría aterrizó, ¿no? En el espacio superior, conquistándolo, ¿no? Entonces, pues bueno, mi curiosidad de poder navegar alrededor de la imagen, pues me llevó a encontrar imágenes de esta naturaleza, de paisajes similares, que bien podrían ser, pues sí, sinónimos de la imagen original, y de nuevo un recorrido pues mucho más amplio por los alrededores de Ciudad Universitaria, y hice una pequeñita animación digital para que experimentáramos desde Zoom lo que podría experimentar algún valiente que vaya a ver la exposición a Puebla, ¿no? Comienzan estos dos bastidores en blanco y de pronto un paisaje lo, digamos, le responde a este paisaje una ciudad y luego un paisaje y luego una ciudad y luego otro paisaje y otra ciudad y así hasta el infinito, porque esa es una de las pues cualidades del proyector de diapositivas, ¿no? Que es cíclico y parecería que uno no acaba nunca, ¿no? Tiene pues esta digamos, manera también de expresarse como un reloj, ¿no? Donde un paisaje casi casi que lo va siempre alcanzando el tiempo y lo va transformando en un desarrollo urbano, y lo mismo estas diapositivas que pues solía ser un material pues que estaba muy en uso, muy en boga en alguna época, y pues hoy en día, así como paisajes desérticos, ya tampoco hay diapositivas que uno pueda utilizar o duplicar sin, pues bueno, como bien sabes, Tatiana, hacer duplicados ahora fue el tema de la conversación mientras montábamos la exposición, es pues infinitamente complicado, ¿no? Lograrlo. Y bueno, aquí, digamos, me serví en Ciudad y Paisaje de dos imágenes del archivo para invitar a un archivo ajeno al compendio de fotografías que almacenó mi abuelo. Y aquí en este siguiente trabajo, una tarjeta para J.R. Plaza, el ejercicio es similar, pero el origen de estas tarjetas no es el archivo fotográfico, pero sí es algo que perteneció a mi abuelo. Mi abuela, cuando presenté todas las verticales en la OMR, no podría haber estado ella más orgullosa porque yo dependía económicamente de ella, y cuando vio que
con el archivo fotográfico familiar podía hacer una exposición y no solo eso, sino venderlo y en consecuencia a lo mejor dejar de vivir económicamente de ella, pues yo creo que aprovechó y dijo, vamos a heredarle más cosas, a ver si puede hacer más dinero, ¿no? Mi nieto, así que de pronto el archivo JR Plaza dejó de ser exclusivamente fotográfico y elementos, digamos, periféricos a la biografía de mi abuelo comenzaron a integrarse como tarjetero. Mi abuelo en una hoja tamaño carta negra colocó las tarjetas de presentación de los trabajos que tuvo a lo largo de su vida, como algunas que vemos ahí. LASA era una compañía canadiense de aluminios, él era el vendedor, uno de los vendedores de la compañía, y las fue pegando, fue coleccionando como si fueran estampas fotográficas. Y supongo quedaron algunos huecos y algún tipo de horror vacui habrá sentido y quiso llenar esos vacíos con trabajos inventados, trabajos ficticios que le hubiese gustado tener, pero que nunca pudo tener, como encargado de mostrador, modelo, armador. En la parte de atrás encontramos otras tarjetas que dicen borreguero, machetero, etcétera, etcétera. Así que me pareció un documento que resumía, pues bueno, transparentemente lo que es un poco la vida, ¿no? Lo que realmente a uno le pasa y lo que uno desearía que le pasara, ¿no? Y me pareció, al ver este tarjetero, que a mi abuelo, francamente, se le había olvidado incluir una tarjeta, en este caso la de autorretratista, que es la que vemos del lado derecho, el único trabajo que sí hizo a lo largo de su vida y que se le pasó incluir en su tarjetero. Así que de ahí el nombre de este trabajo, una tarjeta para JR Plaza que yo añado a la colección y para demostrar, digamos, que era un autorretratista serio, decidí buscarle a todas estas tarjetas un par, un autorretrato que, digamos, demostrara que ese trabajo ficticio, pues al menos en la fotografía sí lo había podido cumplir, ¿no? A veces en la realidad uno no puede cumplir sus sueños, pero pues afortunadamente ahí está la fotografía, el cine, la literatura para poder transformar esos deseos en una suerte de realidad. De manera que los organicé también por opuestos, una vez más, trabajando con ese lenguaje de la fotografía, el borreguero que descansa y el representante que se mueve, que viaja, uno en los suelos, otro en los aires, el de la administración que trabaja pues con dos manos en un interior y luego el machetero que trabaja con esas mismas dos manos pero en un exterior, el encargado, que como bien sabemos, pues no hace nada, sube los pies al escritorio, y el mecánico es el que se encarga del trabajo duro, arduo, para que el encargado pueda estar tan campante, tan tranquilo ahí arriba. Y luego el vendedor de televisiones, en este caso, que con el dedo índice nos comenta que si le compramos a él el televisor, pues personalmente se encargaría él de armarnos la antena, ¿no? Así que pues era una ganga, digamos, comprar esa televisión con todos estos bonos. Y luego el encargado de mostrador en una postura completamente pues relajada, cotidiana, en contraposición a un modelo que está en una pues posición corporal forzada, y casi involuntaria, ¿no? Y del lado derecho, pues vemos cómo se materializó esta eh, exploración sobre pues la multiplicidad de personajes, ¿no? La biografía múltiple, los heterónimos de Pessoa. Digo, yo creo que mi abuelo nunca leyó a Pessoa, pero bien podría haberlo hecho y haberse inspirado para hacer este trabajo de autorretratista perenne, ¿no? Sí, aquí es donde está pues justo esta línea, ¿no? Entre el archivo real y la construcción de una
o la simulación de una ficción, ¿no? Donde tú al encontrar estas imágenes que hacen par con este oficio realizado o deseado, pero pues está finalmente en una imagen, ¿no? Entonces, bueno, sí es una construcción de significado pues muy minuciosa, pero sí, me imagino que estas son de las piezas que te preguntaban, eh, a ver, es verdad o tú O inventaste, ¿no? contrataste un modelo, O lo contrataste un maquillaste. modelo parecido a tu abuelo para hacerlas, ¿no? O sea, es como Exacto. esta conciencia, ¿no? También de la construcción de una vida y de la imagen también de esa vida, reflejada no solo fotográficamente, sino, pues sí, o sea, las tarjetas de los distintos empleos puede ser algo como tan, eh, pues digo, que uno deja pasar, ¿no? Y lo toma como un acontecimiento que cambia y parte de la vida, pero el tener la conciencia de registrarlo, almacenarlo, y luego además generar las ficticias, y luego tener una imagen par en tu otro archivo que pueda construir pues sí, este entendimiento de sí mismo y de una imagen que quería claramente proyectar, ¿no? Y bueno, a la hora de buscarle su par a la tarjeta, su par fotográfico, tuve varias opciones. Me costó trabajo escoger entre una imagen u otra. Vaya, además de todo, había para Para escoger, ¿no? escoger. Bueno, y Eh, esta es la de los álbumes. exacto, sobre las portadas de música. Esta imagen que vemos de mi abuelo vestido con un traje, me parece que de 3 piezas, creo que ahí se asoma un chaleco, y después, pues supongo, recortó esa fotografía, recortó su silueta. Bueno, se está disparando en la cabeza, que bueno, uno no esperaría encontrarse algo así de su abuelo en la herencia familiar, pues le agregó esta gráfica, esa retícula, estas fechas, y bueno, me pareció que tenía cierto humor, pero que también tenía pues una suerte de parentesco, por ejemplo, con esta portada que vemos aquí de un disco de Jan Garbarek, que se llama Personal Mountains, esa gráfica roja que trazó mi abuelo, me hizo pensar en esta portada y me hizo pensar si sí, mi abuelo se hubiese como referido a esa época en declive como una montaña personal difícil de escalar para él, ¿no? Eh, pero bueno, toda, digamos, la puesta en escena de él vestido, digamos, de una manera tan escogida, tan elegante, y la mezcla, digamos, con la parte gráfica, me hizo pensar no solo en esta portada, sino en general en el uso de la fotografía y el diseño gráfico en las portadas de vinil de jazz, música que él escuchaba, que yo también escucho. Yo heredé algunos de esos discos de mi abuelo y de pronto me pregunté si no podría haber una suerte de influencia en los estereotipos, digamos, de masculinidad que mi abuelo adoptó en estas fotografías familiares, en las fotografías de las portadas de la música que él escuchaba y que yo escucho. Y para mi sorpresa, pues de nuevo había una suerte de réplica, ¿no? Una suerte, sí, de homenaje, de diálogo, de doble, ¿no? Por ejemplo, esta foto de Art Blakey, pues no podría ser más parecida a esta de mi abuelo, o esta de Bobby Timmons, y cómo no ver a la cámara, y mi abuelo pareciendo aquí que lo replica también, cómo hacerse un autorretrato sin ver a la cámara, y luego aquí, pues bueno, una postura similar, ¿no? De cuerpo y de mirada, como con una especie de cachondez similar. Uh -huh. Bueno, en la de mi abuelo llevada un poquito más lejos con la flor en Clavel. la boca y en la oreja. No sé si también tenía Picasso en la mente. Hay una foto muy conocida, ¿no? De Picasso con una flor. Y bueno, mi abuelo era un exiliado de la Guerra Civil Española en México
y supongo que la cercanía con Estados Unidos, al haber dejado España atrás, le ha de haber parecido fascinante, ¿no? Porque hay una, pues, clara como influencia, ¿no? En la revista Life Magazine, por ejemplo, he encontrado muchas imágenes, muchos anuncios que él posteriormente duplicó fotográficamente, ¿no? En las imágenes de los álbumes. Así que, pues sí, había toda una relación quizá inconsciente de mi abuelo con la fotografía que pues plasmó con mucha claridad, ¿no? Así que, pues bueno, me dispuse a llevar lo más lejos posible esta investigación e hice una selección de cerca de 60 portadas de jazz, algunas de ellas, pues, donde francamente el uso de la fotografía me parece que en su momento era de una originalidad y una radicalidad inmensa y le busqué su diálogo con las fotografías que previamente había hecho mi abuelo, digamos, empujé ya un poco más lejos ese deseo que se quedó simplemente en un primer cartón, en una simple fotografía, pues yo vine a completar la investigación. Creo que mucho de mi trabajo pues se ha transformado un poco en eso, ¿no? Completar algo que quedó quizá incompleto, ¿no? Un gesto, transformarlo en una investigación de largo aliento, ¿no? Por ejemplo, que él se hubiese hecho esta secuencia de 3 fotos fumando tan parecidas a las de Joe Henderson, no sé con qué tanta conciencia, no sé si él tuvo este disco, si lo vio, o simplemente, pues como sucedía antes, inexplicablemente, sin internet, de pronto un artista en Canadá estaba haciendo lo mismo que un artista en Japón, ¿no? En los libros de historia del arte no dejo de fascinarme con esas historias, ¿no? Como sin haber cruzado una línea, una sola carta, con la dificultad de que los libros circularan, de pronto había impulsos tan similares, ¿no? Sí. Ambiciones tan parecidas. Aquí Dexter Collins, supongo que Dexter Collins, a mi abuelo, digo, ya escenificar la cabina telefónica en México estaba un poquito más difícil, pero bueno, con la fotografía de su oficina, él me sirvió aquí también para hacer esta portada. Y así es como los visualicé en la Galería Nordenhake en Berlín. Eran 4 paredes donde dejé algunos huecos porque al igual que mi abuelo había reticulado ese cartón que vimos al principio, pues decidí que podría yo también reticular la pared para buscarle, digamos, su espacio a cada una de estas portadas, pero al haber sido una época pues dominada de una manera tan amplia por la figura masculina en el mundo del jazz, pues dejar esos vacíos, esos huecos a las posibles figuras femeninas que nos hicieron falta, ¿no? Que hicieron falta en esta investigación. De ahí esos huecos que vemos en las paredes de estas portadas. Y la tentación, desde luego, de convertir ese ejercicio que hizo mi abuelo ya en un anuncio para una, digamos, revista cuadrada, que también se inspiró en, supongo, el formato de los viniles, Art Forum, pues fue gigante, ¿no? Así que, de nuevo, llevar eso un pasito más lejos. Y no sé cómo andamos de tiempo, digo, tengo preparado un módulo más como con las cosas más recientes que he estado haciendo, pero no quisiera aburrir a todo mundo. Yo creo que lo podemos recorrer. Demasiado. Digo, este segmento es justo por aquí hay una pregunta, pero dice, ¿cómo se llama el archivo? JR Plaza, archivo JR Plaza, JR Plaza. sí. Son las iniciales de como mi abuelo solía en sus tarjetas abreviar su nombre, ¿no? José María Rodríguez Rodríguez. Plaza. Bueno, quizás mientras llegan más preguntas podemos seguir con orillas, que son precisamente estos márgenes, ¿no? Ya no solo la imagen, sino cómo determina
como otra manera de abordar y construir la imagen a partir del archivo. Exacto, a pesar de que, digamos, el archivo JR Plaza durante muchos años se convirtió en la, digamos, fuente más nutrida de inspiración en mi trabajo, conforme han ido avanzando los días, los años, ha ido disminuyendo mi interés por el archivo. Cada vez me habla menos, aunque pues me pasa sin lugar a dudas que cada vez que hago un trabajo con el archivo JR Plaza, ese trabajo me invita quizá a hacer algo afuera del archivo JR Plaza, como si fuera un espejo, arroja luz hacia la realidad y luego la realidad me regresa de nuevo al archivo y cómo funcionan las cámaras fotográficas, pues es todo un juego de espejos, ¿no? Así que los últimos trabajos que tengo aquí para mostrarles no tienen nada que ver con el archivo JR Plaza, sin embargo, supongo habrá por ahí algunos puntos de conexión. Como sistema, ¿no? Yo creo que precisamente el ejercicio de abordar imágenes y construir significado a partir de ellas es lo que te ha llevado a este otro nuevo bloque, ¿no? Exacto, exacto. Este último trabajo del 2019, bueno, antepenúltimo, de los cuales les voy a mostrar, se llama Marginalia. Esta es simplemente una imagen de referencia que se utilizó para la invitación de la exposición y como con una especie de Sharpie amarillo con el que solemos siempre como resaltar a lo mejor alguna palabra en un libro. Subrayé los márgenes de esta foto que unas manos ya están retirando justamente para iluminar el sentido de mi investigación. Yo me preguntaba en el 2019 por qué tenemos, digamos, la libertad y la costumbre, muchos de nosotros, de escribir en los márgenes de nuestros libros de texto. Pero en los libros quizá de arte encontramos mucho menos esas anotaciones, esa escritura al margen. Supongo que tiene que ver uno con que pues los libros de texto no suelen ser tan caros y nos sentimos con la confianza quizá de intervenirlos, pero un libro de foto por el cual a lo mejor pagamos cerca de 1,000 pesos, pues ya mancharlo, no estamos tan seguros quizá de que convenga hacerlo, ¿no? Por un lado y por otro, pues muchos de los libros de arte que pasan por nuestras manos están impresos quizá con papeles que no son tan amigables con el lápiz o con la pluma. Si se trata sobre todo de un papel brillante, por ejemplo, pues cuántas veces no nos ha pasado que se seca la tinta, ¿no? Entonces, pues, en resumidas cuentas, tengo una colección muy grande de libros, de arte, de fotografía, que están plagados de márgenes vacíos que ocupan un espacio inmenso de mi biblioteca y que me preguntaba qué podría hacer yo con ellos si no me voy a animar a escribir nada, añadir nada en esos márgenes blancos que pues quizá tienen la misma presencia, la misma importancia que las imágenes ahí impresas. ¿Para qué me podrían servir? Y me pareció que podrían servirme como calles, como avenidas que podrían conectar una fotografía con otra. Vaya, en los libros que vamos almacenando, acumulando en nuestras bibliotecas, están unos pegados a otros. Parecería que en una suerte de diálogo, en una suerte de conversación, secreta, misteriosa, de la que no nos enteramos. Y yo quise trazar una suerte de mapa de esas posibles conexiones entre las fotografías que tengo en mis libros, que curiosamente pues son, digo, desde manuales técnicos de, por ejemplo, cómo imprimir en el cuarto oscuro, libros sobre la historia de la fotografía, pero libros donde quizás se utiliza la fotografía simplemente para ilustrar el texto y que no necesariamente tiene
una importancia de primer grado. Y sin embargo, todo este cúmulo de imágenes para mí forman parte de la misma manera de la historia de la fotografía, ¿no? Muchas veces, no sé si te ha pasado, Tatiana, que cuando estás haciendo una investigación y te peinas todos los libros sobre determinado tema, pues una y otra vez te cuentan la misma historia con pequeñas variaciones, ¿no? Y te encuentras la misma fotografía, pero de pronto encuadrada de una manera en un libro, encuadrada de otra manera en otro libro, impresa en blanco y negro en uno, impresa a color en otro, y uno, bueno, realmente se divierte muchísimo pensando en la vida, digamos, tan amplia que tienen las fotografías en los libros, cómo en realidad pues gozan de una diversidad maravillosa y se desenvuelven las fotografías en los libros mejor que en ningún otro lugar. De justamente pues hacer esos trazos, pero desde ese mapa, digamos, pero desde los márgenes, no solo desde los márgenes blancos de las páginas, sino también desde el margen de la fotografía. Eso que quizá no era el tema principal del fotógrafo, que está quizá más hacia los confines del marco, pero pues sin embargo ahí está, ¿no? En estrecho diálogo con la blancura de la página. Así que pues fui, como suelo trabajar, construyendo un archivo de imágenes. Cada vez que encontraba una página con una, dos, tres o cuatro imágenes repartidas en una página en blanco con calles y entre calles, la digitalizaba y me hice pues de un archivo de miles de digitalizaciones y después comencé a ordenarlas por temas. Y aquí, por ejemplo, uno de esos temas pues son partes de la cara, ¿no? Que van trazando esta figura horizontal que empiezan con un hombre y terminan con una mujer de cabeza, ¿no? Empiezan con un hombre sin cabeza y terminan con una mujer de cabeza, ¿no? Este otro collage donde el hilo conductor, pues es el color en la fotografía, pero los orígenes del color, ese color que todavía no alcanza a ser del todo el color tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Que son muchas veces imágenes coloreadas a mano o esos tonos pastel que te daba la técnica del autocromo, por ejemplo. Así que vemos una especie de mapa, una especie de tránsito, de trayectoria por la breve historia de los orígenes del color en la fotografía. O aquí empecé con una fotografía que encontré en un libro de Robert Rauschenberg en el Mountain College, acostado en un colchón y de pronto le fueron como saliendo partes del cuerpo, por un lado un cuerpo femenino del lado derecho que se va parando, y por otro lado, del lado izquierdo, un hombre que también comienza casi como si fuera la evolución del hombre, en este caso, pues de la horizontalidad a la vertical, ¿no? Ya a la verticalidad, un hombre acostado termina en la última foto, pues casi que bailando Dixieland, parecería, o algo por el estilo, ¿no? Y estas son, bueno, algunas vistas de instalación de cómo se veían estos collages en un espacio muy breve que tuvo Kurimansuto en Nueva York. Y quería, sí, mostrarles esta imagen porque muchas veces el espacio, cada vez, digamos, quizá la relación es más invisible, pero visité este espacio antes de desarrollar esta exposición y es un espacio plagado de ventanas, porque era quizá un espacio pensado más para obra al piso, quizá para hacer investigaciones más escultóricas, y yo de pronto con tan pocos espacios de pared, siendo un artista bidimensional, pensé, ¿cómo puedo competir con esas ventanas, no? Y bueno, de esa simple preocupación nació esta investigación, que después, bueno, ya no tuvo nada que ver, pero luego uno, digamos, es interesante, ¿no? Cómo empiezan las cosas y en qué terminan, ¿no? ¿En qué terminan? Son ventanas, digamos, opuestas, oscuras, negras, a las que vemos a los costados, ¿no? Del collage. Y ya por último, el último trabajo que estuve haciendo
a lo largo de la pandemia. Titulé a este proyecto Diario de Sucesos Poco Notables. Para mí la pandemia se ha tratado de eso, de prestarle atención a lo poco notable, como por ejemplo a pasar largas horas desinfectando insistentemente todos los productos del supermercado, algo a lo que antes pues no le prestaba la más mínima atención, y ahora eso se ha convertido en el centro de mi vida. Fue una exposición que hice a la distancia, a la que no pude acudir, que se compuso de una serie de collages cuyo punto de partida son los negativos que hice a lo largo de mi vida de estudiante de fotografía, digamos antes de la llegada a nuestras vidas de un teléfono con cámara, ¿no? Fotografías que hice de viajes, registros de exposiciones, fotos en fiestas con amigos, en fin. Muchos de estos negativos fueron a parar a una caja que nunca más volví a abrir. Nunca realmente pensé que me iba a interesar en ellos, pero tampoco no me atreví a tirarlos. Y afortunadamente no lo hice porque ahora durante la pandemia, que no tuve, digamos, tiempo de salir al mundo a reunir material de trabajo para introducirlo a mi estudio, tuve que idear la manera de hacer una exposición con lo que tenía aquí a la mano y con lo que quizá pues que no hubiese yo trabajado y que eran pues muy pocas cosas, quizá solo mis negativos de adolescencia, ¿no? Así que pues al observarlos con la ayuda de una lupa y después de haberles quitado las múltiples capas de polvo que tenían encima, me di cuenta, redescubrí, digamos, singularidades de la fotografía como se hacía antes, de lo cual pues hoy ya no tenemos quizá ni la más remota idea, como por ejemplo la continuidad entre una toma y otra en un rollo. Aquí podemos ver que pues hice esta trilogía de fotos de un perro y hay continuidad entre un negativo y otro, pero muchas veces en otros negativos me sorprendía que a lo mejor las primeras 15 tomas eran de un viaje y después las siguientes 15 tomas eran de un viaje 5 meses después que no tenía nada que ver con el viaje que había emprendido, digamos, la secuencia de ese rollo, ¿no? O como muchas veces pues pasabas de la horizontalidad a la verticalidad de las fotografías. Así que en vez de pues concentrarme en la nostalgia de los recuerdos de las fotos que alguna vez hice, quién sabe por qué razón, comencé más bien a explorar las correspondencias en la vecindad que hay entre un negativo y otro. Vaya, ¿qué pasa entre una toma y otra? Donde pues están divididas por estas barras negras que eran siempre como el límite que no nos permitíamos transitar cuando ampliabas una fotografía, siempre de una manera muy ordenada, encuadrábamos nuestro negativo en el cuarto oscuro, buscando esas barras paralelas, y de pronto, bueno, aquí decidí saltar ese muro y buscar un poco en estas ventanas que se abrían a un mundo al que claramente ya no tenía yo acceso en la pandemia, y ver un poco pues el diálogo entre toma y toma, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues eso, pasamos de un interior a un exterior, y encontrar aquí un poco la conexión entre una toma y otra, pues se necesitaría de un detective mucho más agudo que yo, ¿no? Que hice estas fotografías. O aquí de nuevo pasar de un detalle horizontal a un giro inesperado de cámara hacia la verticalidad, ¿no? Y al, digamos, generar este archivo de fracciones de foto, me pareció que había sido pues una medida de tiempo de cómo yo había estado, digamos, pasando la pandemia. Se habían convertido estos negativos casi como en relojes de tiempo de cómo yo había empleado las horas dedicadas al trabajo durante la pandemia. Y me pareció que podía ser interesante relacionarlo con los libros
de horas medievales, donde a un cuerpo de texto lo acompañan en los alrededores una serie de imágenes que van rotando, que van cambiando, que se van moviendo y que te van un poco contando la historia de los posibles rezos que tú puedes hacer con la ayuda de estos libros de horas a lo largo de las 8 horas canónicas, digamos, del día. Con lo cual decidí hacer mis propios libros de horas, por eso vemos 8 paneles en cada uno de los libros y cada una de estas imágenes de fracciones pues ocupa una de las casillas derivadas de una retícula de 8 espacios de cada panel. De manera que son estos relojes un poco abstractos, donde el tiempo se volvió pues extraño, difícil ya de describirlo, el de la pandemia, donde pues logré hacer una suerte de friso, donde hice un collage por cada día de la semana. Y más o menos así es como he pasado este año de confinamiento. Y bueno, lo logramos, Tatiana, ya con esto acabé de mostrarles lo que tenía preparado mostrarles. Muchas gracias, Iñaki. Pues sí, este último proyecto me parece, digo, creo que mucho de lo que la tendencia en esta, durante la contingencia y durante pues el encierro, sí fue como mirar hacia nosotros, ¿no? Y hacia el espacio, pues sí, al espacio doméstico, al espacio también de la memoria propia, el archivo propio. En este caso, el haber encontrado estos negativos, si bien son como digamos, la evidencia de un momento específico en tu vida, trabajando con estos materiales de manera consciente, inconsciente, aleatoria, o sea, al final era un registro también de un viaje que no con una conciencia de hacer un archivo, pero el poder transformar, o sea, no solo o sea, hacer de este archivo, de esta caja, digamos, de evidencias del pasado, una evidencia del presente y del paso del tiempo, ¿no? Y de las conexiones también aleatorias en las que se construye la cotidianidad, que creo que se revela de manera muy natural en estos relojes bidimensionales y Gracias. estáticos, Sí, sí, que justo, digo, la pandemia lo que ha traído son una serie de restricciones con las que antes no contábamos, que nos transforman a todos nosotros en artistas oulipianos, ¿no? Como si ahora se trata de ver cómo con 3, 4 recursos, cuando antes contábamos con recursos ilimitados, pues podemos hacer algo. Y como sabemos, pues muchas veces restringir las posibilidades de trabajo vuelven más enriquecedora la experiencia de trabajo porque dentro de ese, digamos, territorio que vamos cercando, uno se puede mover con mayor facilidad porque agotas posibilidades y como sabemos, entre más posibilidades, pues más pues vértigo, ¿no? Como sí, que uno no sabe muy bien ni por dónde empezar y ahora, pues bueno, nos han acotado un poco el margen de trabajo y eso pues permite prestarle atención a cosas que habían estado enfrente de nosotros todo este tiempo y que no habíamos sido lo suficientemente curiosos para notarlas, ¿no? exacto. Pues muy bien, Iñaki, el tiempo se nos acabó, pero bueno, creo que lo aprovechamos muy bien. Muchísimas gracias. Gracias Gracias. a todos quienes nos acompañaron. No tenemos más preguntas, pero pues bueno, los invitamos a que puedan ir al Museo Amparo a ver esta pequeña sala, que con este acompañamiento, pues bueno, va a ser como mucho más completa la visita. Y pues bueno, seguiremos cada 15 días en este ciclo de charlas. No voy a estar yo siempre, son distintos invitados, así que los esperamos también a continuar. Y pues bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un abrazo.